Mi tesoro, la mejor red social es una mesa rodeada de personas que tú amas. La felicidad no depende del tamaño de la mesa, sino del amor que hay en la familia. Una familia unida y llena de amor es un lujo difícil de conseguir. Es por eso que puedo decir: mi familia, mi tesoro. Quiero que vaya conmigo al libro de Proverbios, capítulo 23. Vamos a estar leyendo los versículos 22 al 25. Esta palabra dice de la siguiente manera: escucha lo que te dice tu papá que te engendró. Respeta a tu mamá aun cuando esté anciana. Vale la pena invertir para obtener la verdad, la sabiduría, el aprendizaje y el entendimiento. Invierte en ellos y no los vendas. El papá del justo se llena de felicidad, y el que tiene un hijo sabio se alegrará con él. Entonces haz felices a tu papá y tu mamá, que se llene de alegría la que te dio a luz. Qué linda palabra, ¿verdad, hermanos? Un poco triste su amén, pero linda la palabra. Fíjense que en esta semana estuvimos en una actividad con mi esposa y Dios me sorprendió porque pues no habíamos muchas personas ahí, pero había una mujer embarazada. Y yo la miraba entrar, salir, sentarse, pero de pronto el Señor viene y me dice: dale palabra a esa mujer. Hermano, yo no estoy acostumbrado a esas cosas, soy muy honesto. Pero entiendo que cuando Dios le habla a uno para poder expresar, decretar palabra a otra persona, Dios ya te capacitó antes. Y es cierto que nosotros nos ponemos a temblar, nerviosos, porque uno dice: ¿y qué le voy a decir? Obvio, yo lo pensé de la misma manera y empecé a temblar porque dije: bueno, Señor, dame la palabra. Y el Señor, cuando se dio el momento específico, me dio la palabra. Yo me quedé admirado, sinceramente, de lo que Él me dio, porque inmediatamente se me viene el texto que está en Salmo 8, creo yo, versículo número 2, en donde dice: de los niños y de los que maman fundaste la fortaleza a causa de tus enemigos. Yo me quedé así como en shock, porque ¿qué le voy a decir con esta palabra? Bueno, pasaron unos días. Ahora para mí esa palabra tiene un poder inigualable, y cómo me gustaría predicar acerca de esa palabra. Pero cuando yo siento, le estoy hablando a esta mujer y le estoy hablando directamente al fruto de su vientre, y sus ojitos se lagrimearon y dije yo: bueno, Señor, ya di la palabra. Como a los 2-3 días recibo un audio yo ni sabía de quién se trataba ni a quién le estaba dando la palabra, pero recibo un audio agradeciendo por esa palabra que había sido decretada. Hermanos, yo me estaba dando a la tarea, en cierto aspecto, de poder venir y hablar tanto a mujeres así, como hablar a parejas de recién casados, o a parejas que tienen sus hijitos pequeños, porque ha entrado una preocupación bastante fuerte acerca de la situación de vida que nosotros actualmente estamos viviendo, y especialmente cómo los hijos se van desarrollando en esta época que vivimos. Porque no es lo mismo la manera en la cual yo fui desarrollado en esa época
y los padres que yo tuve, totalmente diferente a cómo es la situación hoy. Es preocupante, sinceramente. Pues es bueno tener hijos, definitivamente, pero trato la manera de venir y ubicar a los padres para que ellos se fortalezcan fuertemente en la fe del Señor, porque los tiempos son cruentos, son duros. ¿Está conmigo, hermano? Son duros y sabemos, como cuando este personaje viene y dice: cuando tú me llevaste a la escuela, lloraste tú más que yo. Y en efecto, muchas veces nosotros ni siquiera nos ponemos a pensar en qué experiencias van a tener nuestros hijos ya en la escuela. Entonces yo por eso, cuando a alguien le puedo hablar, le digo: apunte cuando usted tenga sus hijos, o ahora que los tiene chiquitos, hábleles la palabra del Señor. Bueno, esa es parte de la tarea, y yo sé que tal vez algunos de ustedes en un momento dado vieron este video. Lo quise haber sacado, pero dije yo: más me voy a tardar. Pero en un momento dado usted lo puede encontrar ahí en internet, de un chico que su mamá le quitó el teléfono. Tengo entendido que esto fue el año pasado. Le quitó el teléfono y el niño agarró tal berrinche que empezó a destruir la casa y la dejó totalmente destruida, devastada, porque su mami le quitó el teléfono. Bueno, no he visto físicamente una situación como tal, pero sí he visto físicamente reacciones en niños pequeños cuando sus papás vienen y quitan el teléfono. Estamos ante formando una generación que usted se va a dar cuenta de la clase de generación que estamos formando. Y digo estamos formando porque somos parte de este globo terráqueo, y como seres humanos, como hijos de Dios, cometemos faltas, cometemos errores, pero esos errores se minimizan en el Señor. Esos errores se detienen en el Señor, porque la palabra de Dios nos capacita a poder venir y tratar y enseñar a nuestros hijos. Yo sé que no es una tarea fácil, no es una tarea sencilla de educar y crear a los hijos. No es lo mismo educar que crear, porque muchos crían a sus hijos pero no los educan, y creen que están haciendo el bien criando a sus hijos. Hay padres que se atreven a venir y argumentar: mire, usted no me tiene que decir absolutamente nada a mí de cómo yo tengo que criar a mis hijos. Como quien dice: no se meta conmigo. Pues uno respeta definitivamente, pero la palabra del Señor es la que yo creo definitivamente que hace la diferencia en nuestras vidas. Y por eso se me dio por venir y hablar acerca de la toxicidad en la familia, y usted lo va a entender, porque muchos de nosotros lamentablemente caemos en errores garrafales como padres, y después nos arrepentimos de haber cometido errores tan tóxicos, y muchas veces puede ser demasiado tarde por las consecuencias que van a venir y van a pesar sobre el desarrollo de vida de nuestros hijos. Hay patrones, y cada uno de nosotros tiene patrones conductuales que pueden diferir. Sus patrones de conducta pueden ser diferentes a mis patrones de conducta. Sus actitudes pueden ser diferentes a mis actitudes, pero todos tenemos esos patrones, esas actitudes, esos vínculos que de una u otra manera, de acuerdo a esos patrones, nosotros vertimos o depositamos en la vida de nuestros hijos, creyendo que lo que estamos haciendo es bueno, y muchas veces lo hacemos de una manera inconsciente, y aún creyendo que lo estamos haciendo bien, y no nos damos cuenta que lo que estamos haciendo es entorpecer la felicidad, la vida de nuestros hijos, tanto la vida presente como la vida futura de nuestros hijos. La Biblia nos habla
en la carta del apóstol Pablo a los Efesios, en el capítulo número 6, versículo número 4, en donde dice: padres, no hagan enojar a sus hijos con la forma en que los tratan, más bien críenlos con la disciplina e instrucción que proviene del Señor. La palabra de Dios hace la diferencia. Y si nosotros usáramos la palabra del Señor, estaríamos procreando una generación totalmente diferente. Entonces dice: no hagan enojar a sus hijos. O sea, la palabra nos está hablando de estilos de crianza, en donde nosotros no tenemos por qué venir a hacer que nuestros niños se enojen. No tenemos por qué venir y permitir que nuestros hijos se resientan también, porque allí mismo nos está diciendo: críenlos, la manera de cual nosotros, o la manera en la cual nosotros podemos crear a nuestros hijos. Y yo pregunto, ¿por qué no enseñar a nuestros hijos una manera que verdaderamente honre a Dios? Y es una pregunta que muchos quizá se quedarán sin respuestas, porque yo puedo decirle a alguien en la calle: ¿por qué usted no cría a sus hijos de acuerdo a la palabra del Señor? Para que usted pueda tener una relación saludable con sus hijos, para que haya armonía con sus hijos, para que usted pueda relacionarse con sus hijos y nosotros ser conducentes a saber de que no estamos causándoles ningún daño a través de la palabra del Señor. Pero si no somos conducentes, vamos a dañar la vida de nuestros hijos de una manera irreversible en su propio desarrollo. La palabra hace la diferencia, ¿verdad? La palabra hace la diferencia. Lamentablemente venimos nosotros tras culturas que han afectado nuestras vidas. Venimos, y yo me incluyo, venimos de una cultura machista, de una cultura controladora que ha afectado nuestro entorno, y creyendo nosotros estar bien capacitados como para poder conducir a nuestros hijos, somos parte de esa cultura y no lo estamos haciendo bien. Una cultura machista son actitudes y comportamientos que violentan no solo injustamente la dignidad de una mujer, sino que también producen un alejamiento al cuidado de los hijos. Y muchos fueron creados de esa manera, bajo una cultura machista y no conforme a la palabra de Dios. Aquí están mis dos hermanas, mis padres, en medio de su precariedad, lo hemos advertido muchas veces, en donde los padres que nosotros tuvimos nos crearon hasta cierto punto de acuerdo a la palabra del Señor, pero hizo falta algo, porque nosotros tuvimos problemas habiendo sido creados, habiendo sido desarrollados por nuestros padres de esa manera. Luego tuvimos que ir a otros lugares. A mí mi papá me mandó cuando yo tenía 13 años, me metieron, imagínense, vivíamos en el sur, en Tiquizate, y me metieron a un colegio evangélico en Guatemala, y me metieron a un internado. Solo usted imagínese el desprendimiento, el cambio que eso pudo haber generado en mi vida. Después de haber sido yo criado en un entorno familiar precioso, me voy a un lugar, porque ellos creyendo que metiéndome en un colegio evangélico yo iba a ser reformado, yo iba a ser una belleza de patojo, nada. Fui a aprender lo peor a ese colegio, en un internado. Entonces cometemos errores como padres, porque no somos conducentes a través de la palabra del Señor. O muchos han sido creados de acuerdo no solo a como los padres tal vez lo han hecho, sino que conforme a como los abuelos creían. Y esos son modelos caducos, esos son modelos
obsoletos. Aquí en esta casa hubo un personaje que, por cierto, es amigo de nosotros, pero yo recuerdo muy bien el tipo, un tipo machista de pies a cabeza. Y un día nos invitó a casa y yo pude ver cómo era su trato para con sus hijos. En parte a mí me daba risa porque yo no es la manera en la cual yo trato a mis hijas. Entonces él me decía: mire, pastor, me dice, aquí en esta casa a mí se me respeta. Con mis hijos yo no necesito de gritarles, yo necesito de agarrar cincho, solo con una mirada ellos ya saben qué es lo que tienen que hacer. Uy, dije yo, estar bajo la vida de este hombre como que no contiene. O sea, los güeyes así, atemorizados, no solo que ni bien parecido era el cuate, ¿verdad? Y solo con la mirada. Y él hacía así con orgullo. Mire, así los miro, ¿eh? Y ellos ya saben qué es lo que tienen que hacer. Eso no es una manera conducente de nosotros poder educar y crear a nuestros hijos. Muchas veces queremos que nuestros hijos nos respeten y sin embargo no encontramos esa respuesta en ellos. ¿Cómo vamos a respetar a nuestros hijos si yo no doy respeto? ¿Cómo voy yo a exigirle respeto a un hijo y decirle no le grites a tu mamá si soy yo el primero que le paso gritando a su mamá todos los días? No, el respeto no es algo que se exige, amados hermanos, sino que el respeto es algo que se gana. Aunque sea por molestar, diga amén, hermano. Diga, el respeto no es algo que se exige, se gana. ¿Y cómo se gana? Amando. ¿Cómo se gana? Respetando. ¿Cómo se gana? Siendo ejemplo. ¿Y usted cree que este cuate iba a lograr respeto con eso, esa mirada? No, lo que lograba era tenebroso en la vida de sus hijos. Lo que lograba era infundir miedo, temor a sus hijos. Y no es esa la manera. Y es como increíble. Miren, hermanos, da pena, pero yo por eso estoy tratando de darme la tarea de acuerdo a las posibilidades que Dios a mí me ha dado, para poder ser corresponsable con la gente que, como les repito, tal vez no tienen sus hijos, o tienen hijos pequeños, que traten la manera de fortalecerse en el poder y la fuerza de nuestro Señor, tener un buen cimiento como padres, un buen hogar para poder educar y crear a sus hijos. Porque de lo contrario no vamos. Miren, nuestros hijos tarde o temprano ellos van a ser desafiados por la misma vida, van a enfrentarse a retos en la vida. Pero siendo de esta manera, en que no damos nosotros el respeto a nuestros hijos, de hecho nuestros hijos no van a alcanzar las metas, no van a lograr vencer esos retos y esos desafíos en su vida. Entonces el ejemplo es suficiente. Bueno, tal vez no suficiente, ¿verdad? Porque podemos usar la palabra del Señor. Ahora, le estoy hablando de la palabra toxicidad. Y le hablo de progenitores tóxicos. Porque hay progenitores tóxicos que forman familias tóxicas. Porque cometen muchos errores. Obvio, yo he cometido mis errores, pero quizá la toxicidad mía está a un nivel muy bajo, creo yo, ¿verdad?
mis hijas lo podrán decir, porque yo les predico a ellas también con el ejemplo. Entonces, esto trae una consecuencia severa, y usted no me va a dejar mentir. Le voy a mencionar 3 aspectos acá. En primer lugar, mire, cuando yo le hablo de toxicidad, le estoy hablando acerca del veneno que se suelta como consecuencia de actuar de esa manera. Le estoy hablando de algo que va a causar daño, y muchas veces ese daño es irreversible en la vida de los niños. Entonces, en primer lugar, va a verse afectado la autoestima de los niños con progenitores tóxicos. ¿Y de qué manera? Se socava, se mina en la autoestima de los niños. Entonces, por eso es que los güiros tienen dificultades para poder aceptarse a sí mismos y aceptar a otros. Tienen dificultades con respecto a la confianza en sí mismo y la confianza que puedan tener en otras personas. Tienen dificultades, se sienten inseguros. ¿Se puede imaginar usted lo que uno como padre puede venir y causar en la vida de sus hijos? Entonces, estos güiros van a tener gran dificultad a los retos que la vida le va a presentar. Va a ser bien difícil. Y hoy en día nosotros lo estamos viendo, porque yo miro la juventud hoy en día, le llaman la juventud de cristal. La juventud hoy en día es muy diferente a como cuando yo viví mi juventud, que no hace mucho tiempo. Gracias. Entonces es bien diferente. Hoy en día el aspecto conductual de los niños, de los jóvenes, es muy diferente a como era, por ejemplo, en mi tiempo. Entonces, el ver que la autoestima de tu hijo se vea afectado, esto es serio, es tremendo, porque es aquí donde ellos empiezan a desarrollar una personalidad diferente. Ellos ya desarrollan una persona dependiente. Ya no dependen de papá y de mamá, no, dependen de ellos mismos. ¿Por qué? Porque saben que si ellos no han encontrado aceptación en sus padres, entonces ellos van a buscar esa aceptación por otro lado. ¿Me está entendiendo? Y entonces ellos vienen y hacen lo que sea, mueven cielo, mar y tierra por buscar esa aceptación. Y así es como los hijos vienen y se meten en relaciones tóxicas con otro tipo de patojos, con otro tipo de muchachos. Entonces ya vienen los papás: mire, pastor, yo quiero que usted le hable a mis patojos porque se han vuelto no, si el problema ha sido usted por no ser diligente en conducir a sus hijos. Miren, hermanos, esto es serio y muchas veces no lo miramos así. Muchas veces por quitarnos de encima al Ichoca y venimos y le damos el teléfono, o hacemos esto, le compramos cielo, mar y tierra para poder controlar a ese muchachito que nos tiene controlados a nosotros. ¿Me están entendiendo? Entonces estos güiros empiezan a formar ese tipo de personalidad. Entonces se van alejando de papá y de mamá. Y ya vienen esas divergencias en la familia que uno realmente no las acepta, no las quiere, ni uno las pidió que llegaran a la vida de uno. Tercero, se trata de un estado emocional totalmente negativo. Estos muchachitos andan afectados en su aparato emocional. Y uno dice, si usted se deja guiar simplemente por la vista y no discierne en el espíritu, cuando a veces pasa a la par de un patojo y dice: Choco no me saludó. ¿Y qué lo va a saludar? Si anda con un severendo problema emocional el muchacho. O sea, hay que arreglar la vida de este muchacho,
Porque es muy diferente cuando un niño está siendo creado y está siendo fomentado bien, un bienestar en su aparato emocional. Este güiro no tiene problemas en relacionarse con los demás, no va a tener problemas en relacionarse con los demás jóvenes, ni mucho menos va a tener problemas en relacionarse con los adultos. Pero hoy en día usted se da cuenta, la mayor parte de los jóvenes andan así, ¿eh? Y se cohíben cuando miran a un adulto. Aquel se ríe, ¿eh? Se cohíben cuando miran a un adulto y no saludan, pero uno entiende el problema que ellos están teniendo. ¿Está conmigo o no está conmigo? Y le voy a cambiar el mensaje, tal vez así me va a entender. ¿Hace cuánto tiempo? No lo sé, pero que un día aparecieron en el mundo las bebidas light, las diet. Oh, pegaron el grito en el cielo las mujeres gorditas y los gorditos, ¿verdad? Porque dijeron, wow, hoy me atraganto diet y tal vez así voy a adelgazar. Hermano, nos vendieron gato por liebre, ¿me entiende? Lo mismo ha pasado con estas vacunas, nos dieron gato por liebre, usted cúbrase con la sangre de Cristo. Entonces, ¿hace cuánto tiempo aparecieron esas bebidas bajas en azúcar? Y hace muchos años atrás, yo no quiero mencionar marcas, pero miren, nos vendieron la idea de tener los mismos beneficios del producto original, porque usted llegaba al grado de venir y decir, wow, se siente igual a la que yo tomaba antes, es la misma onda, pero es light, pero es diet, decía usted, y va de darle a la light y va de darle a la diet bebida que usted tomaba. Entonces, nunca a nosotros nos anunciaron de las consecuencias que estas bebidas iban a traer a nuestras vidas, porque jamás lo van a decir, ¿me entiende? Entonces nunca a nosotros nos dijeron, a no ser que por pruebas científicas más adelante vinieron y comprobaron que los edulcorantes no calóricos eran los que venían y causaban severidad de situaciones en el cuerpo del ser, muy nocivas por sobre todas las cosas en el cuerpo del ser humano. Pero usted ya se había atragantado un montón de diet y de light, ¿me entiende? Entonces, ¿por qué le menciono esto? Porque hoy usted ha escuchado una expresión que no tiene nada que ver con diet ni con light, pero sí ha escuchado usted la expresión, hoy existe y se evidencia un cristianismo light en el ambiente. Y es cierto, y a mí me preocupa, ¿sabe por qué? Porque si nosotros como padres de familia no vivimos apegados a la palabra del Señor, lo que nosotros estamos haciendo es crear hijos light. Y por eso es que iglesias quizás como estas, que a veces dicen que nosotros como iglesia somos algo así, pues yo digo que más o menos. Pero yo prefiero ser algo así y ser auténtico y no ser light. Light quiere decir ligero, light quiere decir liviano. Y el cristianismo de hoy que se está impulsando es un cristianismo light, es un cristianismo ligero, liviano. Puedes ir a la iglesia, no hay ningún problema. Puedes seguir a Jesús, no hay ningún problema. Pero puedes seguir disfrutando de los tragos con tus amigos, no hay clavo. Y aún así puedes venir y seguir publicando textos bíblicos en Facebook, textos bíblicos en Instagram, y la gente decir, ¡ala, qué lindo escribe este! Y usted ni siquiera lo mira en la iglesia. Entonces, no podemos vivir un tipo de cristianismo light.
No podemos nosotros ser progenitores tóxicos que estén procediendo a la construcción de un cristianismo que no es el cristianismo que nuestro Señor quiere. ¿Me entiende? Entonces, si yo voy a amar a Jesús es porque amo a Jesús. Pero tú no vas a amar a Jesús y estar leyendo el horóscopo todos los días. ¿A quién le vas a creer? No puedes venir y decir yo amo a Jesús y al día siguiente, lunes, te vas con el primero que vende números y empiezas a comprar números. Yo le voy a decir algo. Si no es Jesús, 100% Jesús, entonces no es evangelio. Se lo repito, si no es Jesús, 100% Jesús, entonces no es buena noticia, no es evangelio. ¿Y sabe qué es lo más triste? Pues yo recuerdo a mi papá, que siempre lo he mencionado, un canchito de 5 o 6 años, me gustaba chamusquear como cualquier güiro, andaba jugando con los güiros en las fincas donde vivíamos. Pero el viejo venía y se paraba desde las gradas de la casa, y yo ya miraba a ese señor tolongón, decía, ya va a pegar el chiflido, venía. Y tenía que llegar a donde él estaba. ¿Por qué? Porque tenía que leer la Biblia. Y eso a mí me parecía tóxico, aunque no entendía esa palabra en ese entonces, ¿verdad? Pero me parecía así como, ¿qué onda? Pues, ¿por qué me forzan a leer esta onda? Pero ¿saben una cosa? Yo le agradezco a mis papás que han sido así. Y eso es de que aún teniendo los padres que yo tuve, amados hermanos, hay solo el poder y la fuerza del Espíritu Santo sobre mi vida. Porque yo me voy al colegio, veo cosas que jamás me imaginé yo ver en un internado. Yo le dije, papá, yo quiero que me saque de aquí. Y a mi papá lo trasladaron para acá, y estando aquí me dice, lo voy a meter en un colegio evangélico en Chiquimula. Yo dije, trágame tierra, otra vez la misma onda, no. Pero sí fue un mejor colegio, porque ahí aprendí un poco más. Al menos a mí me enseñaron en el internado que yo tenía mi periodo en el cual yo tenía que barrer el lugar donde yo dormía. Yo tenía que servir los alimentos, cosa que yo no lo hacía. Como era el nene bonito de la casa, yo jamás venía. Yo tenía a alguien que me servía, pero yo servir a otros no. Entonces ahí aprendí buenos modales y me gustó muchísimo. Pero aún así yo le dije, papá, sáqueme de aquí. Yo no quiero eso, yo quiero estar en algo diferente, pero siempre quiero seguir buscando de Dios. ¿Y qué creen? Mis papás me mandaron a un colegio porque yo quería, porque ahí estaban mis mejores cuates. Me mandaron a un colegio católico, me fui más bien dicho a un colegio católico. Y recuerdo cuando mi mamá llegó y fue a hablar con el hermano director del colegio. Para que sepan, estuve en el Liceo La Salle en Chiquimula. Mi mamá habló con el hermano director y dijo, yo quiero que por favor usted le dé permiso a mi hijo de ir a la iglesia evangélica. No hay ningún problema, le dijo el hermano director, puede ir. Pero hermano, es pegajoso si yo no soy una persona incidente con mis hijos y férreo con mis hijos. Tenemos que ser férreos con nuestros hijos, hacerlos consistentes para que ellos no tan fácilmente puedan doblegarse ante una mundanalidad. Y saben una cosa, lo lindo es que a mí pues me gustaba mucho el deporte, ustedes lo saben, jugaba mucho básquetbol. Pero me da risa, ¿sabe por qué? Porque estaba en el internado, en el colegio católico, y el hermano le dijo, no tenga ninguna pena, él después de desayuno se puede ir a la iglesia evangélica. Bueno, dije yo, pero ¿sabe qué hacía? Nos levantábamos a las 6:30 de la mañana, a las 7 de la mañana estaba en la iglesia católica. Y aprendí a hacer esas señales que hacen los católicos. Y luego me iba al colegio a desayunaba y me iba a la iglesia evangélica. Mire qué chulada de muchacho. Pero
mis papás pues no dijeron nada. Yo como padre, con estas güiras, yo le dije, yo no voy a hacer como mi papá y mi mamá, porque mis papás fueron lindos y preciosos, pero fallaron. ¿Cuánto está fallando usted? Porque todos fallamos. ¿Cuánto puede estar fallando usted con sus hijos? ¿O cuánto ha fallado usted con sus hijos? Entonces, cuando estas cuatas vienen, yo dije, ya a ustedes yo les voy a espantar el pecado. Y me ha costado, no es fácil, siendo pastor. No son la gran maravilla del siglo como hijas de pastor, son tan seres humanos como ustedes, como sus hijos. Pero siendo pastor, yo puedo ver que viví cierto grado de dificultad. Ahora usted que no es pastor y que apenas viene a la iglesia, ¿aló? ¿Sí, mis papás? Aquí está Lili. Nos reunían todas las noches. La vez pasada les enseñé el manantiales en el desierto que yo todavía tengo, que mi papá leía en todos los cultitos familiares. Hoy no lo hacemos. Papi, mami, eso es cursi. ¿Cómo te atreves? Tengo mejores cosas que hacer. Ahorita tengo que hacer un video en TikTok, mami, no tengo tiempo. Entonces no nos reunimos como familia. Ni siquiera ahora nos reunimos en la mesa para comer. Usted no me lo va a dejar mentir. ¿Por qué? Porque cuando venimos ya está el almuerzo, uno agarra para su cuarto, el otro agarra para su cuarto, se pone la tele o se ponen a ver el teléfono, y ahí en el cuarto dejando todas las migajas en la cama. Pero ya no nos sentamos en la mesa como familia. Ay, pastor, usted dígame lo que quiera. Prefiero ser así, porque estos son valores que se han perdido. Ya no existen. Ya no comemos juntos en la mesa. Y ya no hacemos los cultitos familiares con nuestros hijos, porque ahora los hijos son los que vienen y dominan la situación. ¿Qué es eso? ¿Qué clase de padre eres tú? Yo agradezco que en medio de todo, mis papás todas las noches, y a mí me gustaban los cultitos, la verdad, porque no sé si era yo el que recogía la ofrenda y me las peinaba, no lo sé, pero la cosa es que me gustaban los cultitos. No era mi hermana la que recogía la ofrenda y ella se quedaba con ellas, ¿no? O sea, así fuimos creados nosotros. Y les he comentado de la manera en la cual nosotros celebrábamos la fiesta de Navidad y fiesta de Año Nuevo, y en cierta forma he trasladado ese ambiente a la vida de mi familia hoy en día. Quizás no hacemos cultitos todo el tiempo, pero hemos tratado de hacer devocionales, nuestros devocionales, y a veces ellas mismas piden a gritos, bueno, ella misma porque la otra ya se fue, ¿me entiende? Me imagino que la que se fue hace sus cultitos con su esposito en su casa. Pero eso ya no estudiamos la palabra del Señor. Ni nosotros como padres estudiamos la palabra del Señor. No nos estamos preocupando por buscar de Dios. No nos preocupamos por renovar nuestro pensamiento. Como dice Pablo, sean transformados por medio de la renovación de su shisha, memo. Anoche lo dije. No lo hacemos. Entonces, ¿qué podemos esperar? ¿Qué podemos esperar de nosotros mismos? ¿Qué podemos esperar de nuestros hijos? Nunca nos damos nosotros cuenta de que lo que hacemos no está bien, sino que está mal. ¿Y sabe qué es lo que nosotros estamos generando sobre nuestras vidas? Si usted me va a disculpar, pero lo voy a decir con toda sinceridad,
¿Qué es lo que nosotros estamos impulsando sobre nuestros hijos? ¿Qué es lo que nosotros estamos fomentando sobre la vida, no solo de nosotros como padres y de nuestros hijos, sino que es clavándoles un espíritu de hipocresía? Y eso es peligroso. ¿Qué es la hipocresía? La hipocresía es un fingimiento. La hipocresía es fingir, un fingimiento de sentimientos, un fingimiento de ideas, un fingimiento de cualidades contrarias a lo que realmente es. ¿Me entiende? ¿Me entiende o no me entiende? Sí, lo que yo entiendo es que la hipocresía muchas veces vuelve boba y necia a las personas. Perdóneme por lo que le estoy diciendo, y si ofendo a alguien, perdóneme, pero es la realidad. Las personas se tornan bobas y necias porque no estamos continuamente renovando nuestras mentes, enfocándolos en el Evangelio, enfocándolos en la palabra del Señor. Perdóname, pero si no se lo digo yo, no hay quien se lo vaya a decir. Y a mí me gusta hablar con la verdad. Y he decidido no solo seguir a Cristo, sino que he decidido a tratar la manera de infundar en la vida de ustedes una ideología diferente y no permitir que usted sea colonizado por una ideología totalmente diferente, contraria a la palabra del Señor, que es la que está ganando terreno hoy en el mundo. Y es horrible la manera en la cual esa ideología cada vez más se está colonizando, se está depositando. Y por eso es de que nosotros ahora miramos a un montón de güiros raros allá afuera. Algunos todavía están en el closet, no han salido. Algunos adultos probablemente están en el closet precisamente por eso. Pero hermano, no persigamos nosotros estas consecuencias con nuestros hijos. Tratemos la manera nosotros de impulsar una generación que conozca a Dios, una generación que ame a Dios por sobre todas las cosas. Le cueste un bigote de la cara, usted tiene que instruye al niño en su camino, y aun cuando sea viejo, no se va a apartar de él. ¿Me entiende? Yo fui instruido, y a pesar de que no he llegado a viejo, pero no me he apartado del Señor, bendito sea Él. ¿Me entiende? ¿Cuántos dicen amén? ¿Cuántos dicen amén? ¿Cuántos están de acuerdo con el Señor? Amén. Termino con esto. La palabra del Señor nos dice en el Evangelio de San Mateo, capítulo 7, versículo 24. Oiga, todo el que escucha mi enseñanza y la sigue es sabio. ¿Aló? Pastor, fíjese que yo le estoy pidiendo mucha sabiduría al Señor. ¿Cómo era que decía allí Ávila? Cabezón. Lee la Biblia. Todo el que escucha mi enseñanza, a ver, léalo conmigo. Ahí está, ¿verdad? Léalo conmigo. Mateo 7:24 dice, todos juntos: todo el que escucha mi enseñanza y la sigue es sabio como la persona que construye su casa sobre una roca sólida. Cristo es la peña, Teored, que está brotando, agua de vida saludable para mí. Manalimni, help me. Todo lo que no es Cristo no va a ser una buena noticia. Todo lo que no es Cristo no es evangelio. Todo lo que no es Cristo es como la arena movediza.
se desintegra. Solo Cristo sabemos nosotros que es la única roca firme. Y si nosotros construimos nuestras vidas en esas instancias, sobre esa roca, nuestra vida va a ser completamente firme en Cristo Jesús. Jamás se va a derrumbar. A pesar de que usted ha escuchado esa canción en el mundo, todo se derrumbó. Sí, porque no construiste en la roca firme que es Cristo Jesús. ¿Cuántos dicen amén? Construyamos en la roca que es Cristo Jesús. Construye, desarrolla a tus hijos en la roca que es Cristo Jesús, y no sobre un espíritu de hipocresía que nos hace ponernos contrarios a la palabra del Señor. La hipocresía jamás va a reflejar a Cristo Jesús. Como decía mi suegra Mojarela, dejemos de ser hipócritas, seamos auténticos en el Señor. Póngase sobre sus dos pies, por favor.